Distinguidos amigos, bienvenidos a esta puesta en circulación de la obra La agitada vida de Rafael Estrella Ureña, uno de los personajes históricos menos conocidos del siglo pasado, a pesar de su papel protagónico durante las primeras 4 décadas del siglo, de la autoría de Rafael Darío Herrera, miembro correspondiente nacional de la Academia Dominicana de la Historia, y que será presentado por la licenciada Quisqueya Lora Ugui, miembro correspondiente también de nuestra institución. Nos acompaña el vocal de la Junta Directiva, el licenciado José Castillo, en la mesa principal, a quien damos la más cordial bienvenida, junto a los miembros del número, expresidentes, miembros correspondientes y los sospechosos usuales que nos acompañan en estas actividades, incluyendo los distinguidos maeños que están aquí hoy, acompañando al autor. Decíamos que Rafael Estrella Ureña es uno de los personajes menos conocidos, a pesar de su participación protagónica. Ese misterio comienza a develarse con la presentación de esta obra de Rafael Darío Herrera, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde también realizó una maestría en Educación, mención Ciencias Sociales. Es profesor del Centro Regional del Noroeste de esa universidad, donde alcanzó la condición de director en 2 ocasiones. Ha sido docente también en otros centros educativos nacionales. Entre sus publicaciones se encuentran Población, Agricultura y Política en Mao, 1880-1960, Revueltas y Caudillismo, Desiderio Arias frente a Trujillo, Montecristi entre Campeches y Bananos, Documentos Presidenciales, Buenaventura Báez, 1868-1874, donde fue compilador también de la obra Américo Lugo en Patria, Fabio Fiallo en Bandera Libre, y la historia de la provincia de Santiago Rodríguez, Historia de la Educación en Santiago, la biografía de Orteo Tapia Calderón, y prólogos de 2 de los tomos de las obras completas del profesor Juan Bosch. Asimismo, ha escrito prólogos para diversas obras. La presentación del libro estará a cargo de la licenciada Quisqueya Lora Ugui, que es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y maestría en Historia de América Latina, Mundos Indígenas de la Universidad Pablo de Olavide, beneficiada con una beca de la Academia Dominicana de la Historia. Profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el Colegio Guabeque Secundaria, donde yo puedo dar testimonio de su calidad como profesora, porque fue maestra de 2 de mis nietas y oía los comentarios de ella. Y ha participado también como docente en UNIBE, el Centro Filosófico Pedro Francisco Bonó y el Flaxo, entre otras. Trabajó en el Archivo General de la Nación, donde dirigió el Departamento de Referencias, y en Editorial Santillana, y actualmente es consultora del Ministerio de Educación en el proceso de revisión curricular. Ha presentado ponencias y conferencias tanto en la Academia, en la Fundación Juan Bosch, en la Fundación Global y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y entre sus publicaciones está la Antología del Pensamiento Crítico Dominicano junto a Matías Bosch, La transición de la esclavitud al trabajo libre, el caso de Higüey, La construcción de Haití en el imaginario dominicano del siglo XIX, El sonido de la libertad, 30 años de agitaciones y conspiraciones en Santo Domingo, 1791-1821, que apareció en la revista Clio, Historia Dominicana y Sociedad Civil, en la Sociedad Civil Dominicana, Contribución a su Historia, y Las Mujeres Anónimas de inicio del siglo XIX, aparecido también en revista Clio.
Así es que para presentar formalmente la agitada vida de Rafael Estrella Ureña, de Rafael Darío Herrera, recibamos a Quisqueya Lora Luis. Bien, buenas noches. Bueno, para mí es un gran honor tener la responsabilidad de presentar la obra de Rafael Darío Herrera, que es un historiador a quien yo respeto y admiro mucho, y con quien tuve la oportunidad de trabajar en el Archivo General de la Nación. Y en esa ocasión tuve la oportunidad de conocer su gran calidad humana. La vida da muchas vueltas y ahora digamos que nos hemos reencontrado porque yo viajo a Mao a dar clases y bueno, ahí coincidimos en las labores docentes. Bien, como ya se ha dicho, en el día de hoy estamos presentando la agitada vida de Rafael Estrella Ureña. Esta obra, dentro de las que ya se mencionaron, responde a una línea de trabajo que ha sido explorada por Rafael Darío, sobre todo lo que tiene que ver con el caudillismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entro de lleno en esta obra. No hay forma de explicar el origen de la dictadura de Trujillo sin referir el papel de Rafael Estrella Ureña. Perdón. Perdón, es que son nuevos y todavía se me olvida que ya yo los necesito. Entonces decía que no hay forma de explicar el origen de la dictadura de Trujillo sin referir el papel de Rafael Estrella Ureña. Aún así, hasta ahora no había resultado su figura del suficiente interés para merecer una monografía dedicada a su persona. De todos los temas históricos dominicanos es sabido que el referido a la dictadura de Trujillo es el que posee la bibliografía más amplia. Varias obras, y algunas de ellas de hechos recientes, se refieren específicamente al golpe de Estado contra Horacio Vázquez del 23 de febrero de 1930. En ellos, inevitablemente hay referencias importantes a nuestro personaje, pero siempre su figura queda amarrada a la épica del autodenominado movimiento cívico y, sobre todo, si se le refiere, es por las consecuencias que tuvo la misma. Los héroes y villanos monopolizan la labor historiográfica. No podemos evitar ese enfoque maniqueo de la historia. Rafael Estrella Ureña no cabe plenamente en ninguno de los dos ropajes. Queda claro que no se ha ganado un espacio entre los héroes, pero por el contrario, entre los villanos, figura al lado de un personaje avasallador, Rafael Leonidas Trujillo. Y ante él, el otro Rafael que nos convoca aquí hoy, parece minúsculo e insignificante. ¿Por qué centrar nuestra atención en él, entonces? Este Rafael es un derrotado histórico. Su apuesta por el poder quedó destrozada entre las patas de un caballo de Troya. Al repasar su accionar, Estrella Ureña tiene algo de ordinario. En muchas cosas es el político típico que conoció nuestro país entre finales del siglo XIX y principios del XX. Poco en él es especialmente destacable. Por un tiempo fue como la promesa que cada político del pasado y del presente lleva en sí y sobre sí. Promesa que, como en el pasado y el presente, casi nunca llega a concretarse. Es justamente lo ordinario de Rafael Estrella Ureña lo que resulta de interés y que constituye un aporte al conocimiento histórico de este periodo histórico tan examinado y diseccionado al extremo por la historia nacional. Y por eso Rafael Darío claramente
no entra en el detalle de la acción conspirativa del 23 de febrero, de hecho lo dice así explícitamente, para poder concentrarse en el personaje que muy a menudo se pierde en la acción política de 1930. El autor asume un enfoque desde la periferia del gran relato de la tiranía. El caso de Estrella Ureña ejemplifica muy bien los dilemas e inconsistencias de los políticos y letrados de las primeras décadas del siglo XX, sus contradicciones ideológicas, la convivencia de los discursos autoritario-democrático, su cercanía e distancia al terrorismo de Trujillo, la moral ostosiana en la que se forma, impugna con sus acciones y actitudes. Aunque era percibido como un hombre apasionado e impulsivo, y el autor lo define varias veces así, desde mi punto de vista, Rafael Estrella Ureña se muestra incapaz o desinteresado en reaccionar con contundencia frente a las acciones más crueles, pero sin duda cosecha los frutos de esas acciones. Parecería que lo mueve el cálculo político y en base a él reaccionó o no en cada momento. Eduardo González Calleja, en una obra de reciente publicación, a propósito de un libro sobre el ascenso de Trujillo, define los dictadores caribeños como caracterizados por la variedad ideológica, el uso del clientelismo, la manipulación de los partidos políticos en los que militan y en su política personalista basada en el prestigio o el carisma. Considero que mucho de esto aplica a la práctica de Rafael Estrella Ureña y quizá esta lógica nos anuncia, y pido disculpas por entrar en el peligroso terreno de la especulación, lo que habría sido un gobierno encabezado por él. Estrella Ureña nos resulta un político pragmático y oportunista. Una virtud que tiene el trabajo de Rafael Darío es que su estudio resistió la tentación de la grandilocuencia, de exagerar las virtudes o logros del biografiado, tentación que sufrimos los historiadores porque de alguna manera queremos reflejarnos en la grandiosidad o la excepcionalidad de nuestros temas y nuestros personajes. Como historiadores, seremos tan importantes como nuestros biografiados, o por lo menos eso sentimos. Pero el autor también resiste la fácil tentación de demoler a este personaje, que pocas veces, desde mi punto de vista, estuvo a la altura de los acontecimientos. Estrella Ureña emerge en este libro, o de este libro, como lo que probablemente fue, un político modesto, que jugó un papel determinante en un momento determinante, pero que a mediano y largo plazo tuvo modestas influencias. Su actividad política puede prácticamente concentrarse entre 1916 y 1930. 15 años de activismo pueden parecernos poco, o por lo menos a mí me lo parece. Será porque crecí en un medio en que predominaron unos políticos longevos, de edad y de influencia política. Un Trujillo, un Peña Gómez, un Bosch, un Balaguer. En esos 15 años se produjeron prácticamente todos los hechos significativos de la historia política de Estrella Ureña. Lo agitado de su vida, parafraseando el título de la obra, puede agruparse en 4 grandes momentos. Un primer momento, los años de ocupación, donde pudo demostrar sus habilidades como orador y donde salió a relucir probablemente lo mejor de su personalidad y su liderazgo. En esa etapa fue definido como un gallardo tribuno. Su figura se perfiló como, y cito, legítima y orgullosa esperanza de la patria. Ante la desocupación vamos a presenciar un cambio brusco de postura que abre paso al segundo momento, los años de vinculación al gobierno de Horacio Vázquez. De la mano de Vázquez inició su andar político que lo llevó a ocupar cargos de importancia y a salir del país como diplomático. El tercer momento, su ruptura con el horacismo y su intento de dominar la situación política en 1930, cuando prohibió un golpe de Estado en el que fue fugazmente un conspirador triunfante.
Cuarto momento, la decadencia y muerte, un pírrico papel como exiliado y opositor al régimen y una vuelta al país deshonrosa. Parecería que lo propio de la primera invasión norteamericana de 1916 sacó lo mejor de una generación joven y especialmente en Rafael Estrella Ureña, como ya había dicho. Este es el primer momento de Estrella Ureña. Su intenso accionar nacionalista lo llevó a compartir tribuna con personajes de la talla de un Américo Lugo, un Emiliano Tejera y una Ercilia Pepín. Fue el momento en que se vinculó a sectores obreros representando el país en el Congreso Panamericano de Obreros junto al pionero del sindicalismo dominicano, José Eugenio Cunha. Pero así como la invasión sacó lo mejor, los planes de desocupación mostraron lo que según el autor sería una marca distintiva de su personalidad, la inconsistencia. Como muchos otros personajes de la época, el tema de los términos de la ocupación pondría a prueba la tenacidad y robustez de las convicciones. De haber estado entre los radicales de la pura y simple, nuestro biografiado pasa a sumarse al partido racista que se había plegado a los términos del plan Hughes-Penado y de esta forma aseguraba su participación en las elecciones planteadas para 1924. A partir de aquí se desarrolla el segundo momento. Citando a Rafael Darío, esta decisión de sumarse al racismo laceró sensiblemente su liderazgo y, según Rafael César Tolentino, le restó energía moral. Si lo hizo, sería para el balance histórico retrospectivo, pues aún así su liderazgo salió a flote y fue una figura central en los 6 años que transcurren entre la desocupación de 1924 y el 1930. Por lo visto, los grandes ideales en él siempre sucumbieron ante la inmediatez del posible acceso a los beneficios tangibles del poder político, ya fuera encontrar un espacio en el gobierno que resultaría de la ocupación, ya fuera un cargo diplomático, ya fuera la posibilidad de la vicepresidencia o finalmente la mera subsistencia. Según nos muestra la obra, sus ambivalencias no solo se expresan en términos de su accionar político, sino también de sus posturas ideológicas. Sorprende descubrir su acercamiento con el nacionalsocialismo. En 1927, Estrella Ureña retornó de Europa, una Europa en pleno auge fascista, maravillado con la figura de Benito Mussolini. En República Dominicana, por lo menos hay 2 organizaciones en ese momento que hacen vida pública proclamando el fascismo. Hay un directorio y un partido fascista. Estrella Ureña se proponía asumir, y lo cito, los principios fascistas de preservación nacional y engrandecimiento patrio. Y no dudó en calificar el gobierno que él iniciaba en 1930 como presidente interino como un fascismo republicano. Estas ideas convivían sin aparente dificultad con su partido, el republicano, que asumió bases democráticas, una política no personalista y de rechazo al centralismo. Un punto importante que hace el trabajo que presentamos es que muestra cómo la opinión pública estaba creada por los intelectuales, ¿verdad?, estaba abonando el terreno del autoritarismo. Los intelectuales demandaban hombres de carácter capaces de cumplir a toda costa lo que prometieron al pueblo. Esto nos trae al tercer momento de Estrella Ureña, el movimiento cívico del 23 de febrero. Este hecho fue un cúmulo de pretensiones falaces. Por lo menos la lectura de esta obra nos permite identificar 3. Una primera pretensión: Estrella Ureña, que no podía ostentar la calidad de intelectual, presenta un elocuente manifiesto.
apenas 2 años después de su ruptura con el ostracismo, el biografiado puede acusar al antiguo régimen de prostitución de la justicia, desconcierto político, anarquía moral, impunidad escandalosa, corrupción y desconocimiento de la Constitución. La segunda pretensión sería que Estrella Ureña, que tampoco puede ostentar la calidad de militar, se presenta como general de las tropas revolucionarias. En dicho manifiesto, escrito en primera persona y que por lo visto fue redactado por Balaguer, se reconoce como portador de las cualidades necesarias para evitar el desquiciamiento de la República. Justifica que el país necesitaba la acción rápida y enérgica. Tercera pretensión. El movimiento se llamó a sí mismo Movimiento Cívico y Revolución, cuando a lo sumo llega a la categoría de golpe de Estado. Según Andrés de Mateo, la revolución se presentaba como una revuelta de espíritu liberal, aunque en su esencia llevara el germen del poder absoluto. La obra muestra con claridad cómo, consumado el hecho, los intelectuales, en su dinámica labor de crear opinión pública, legitimaron el golpe. Figuras como Federico García Godoy hicieron llamados a la cooperación y el sacrificio, y peor aún, pidió él que se dejara de lado los matices ideológicos. Las palabras estaban ahí, parecían referirse a Estrella Ureña, pero el tiempo, y fue breve, mostró que otro llenaría las expectativas de la intelectualidad que pedía a gritos el hombre fuerte. Finalmente, Estrella Ureña parecía que estaba en el camino esperado. Asumía interinamente la presidencia. Tan cerca pensaba él y tan lejos realmente del objeto soñado. Y es en esta coyuntura en que su complicidad o su flojera moral nuevamente se hizo presente. Mientras los hombres de Trujillo llevaban a cabo una bestial represión a sus antiguos compañeros de partido y de conspiración, Estrella Ureña hablaba de principios democráticos y azuzaba el ambiente denunciando a los malos dominicanos. Sobre este entramado criminal, la fórmula Trujillo-Estrella Ureña ganó las elecciones sin dificultad, pero su vicepresidencia fue parte de una negociación todavía prudente por parte de Trujillo. A fin de cuentas, Estrella Ureña había sido la cara visible del movimiento cívico. La ruptura era cuestión de tiempo. Estrella Ureña quedó virtualmente marginado de la dinámica del poder. Consciente de lo que venía, salió del país en agosto de 1931, habiendo cumplido apenas un año como vicepresidente. Esta parte de la historia sigue teniendo grandes misterios y Rafael Darío así claramente lo establece. Sobre su partida solo hay teorías. Con su salida del país se inició el cuarto y último momento. Su resistencia como exiliado y opositor dejó mucho que desear. Tan solo 4 años después de su salida, fracasado un intento de expedición armada contra la dictadura, pasó al otro extremo del accionar político, iniciando conversaciones con agentes de la dictadura para retornar a República Dominicana. Estrella Ureña parece incapaz de aquilatar la situación, pretende negociar con ellos y hasta hacer exigencias. Los invito a leer con asombro el proceso de negociación llevado a cabo con los enviados del régimen. Estrella Ureña se presenta como extremadamente ingenuo o poseedor de una seguridad que le impide comprender que va en camino a las fauces del lobo. Su falta de lucidez es inexplicable. En la primera reunión, en junio de 1935, todavía exige cosas como libertad inmediata para los presos políticos, libertad absoluta de prensa y alternabilidad en el poder, como si tal cosa fuera posible. 4 años después,
Un Rafael Estrella Ureña, ahogado económicamente, sin un proyecto político viable o visible, se reúne con Trujillo en Miami y allí, prácticamente sin ninguna exigencia y en una actitud que puede considerarse desesperada, zanja sus diferencias y acuerda retornar al país en diciembre de 1933. Lo que se inició allí es la más absoluta deshonra. Las patéticas expresiones de adulación llegaron al extremo de reconocer a Trujillo como la cuarta columna de la libertad y el honor de la República, junto a Duarte, Sánchez y Mella. A pesar de sus estrambóticas expresiones de lisonja, el régimen será implacable. Desarrolló una despiadada persecución que solo terminó con su muerte por enfermedad, entre comillas, en 1945. Como tantos otros, su muerte está envuelta en un velo de misterio y el autor nos señala que hay indicios y versiones de que hubo intervención oficial en su fallecimiento. Un triste final para una figura que en algún momento fue considerado legítima y orgullosa esperanza de la patria. Rafael Estrella Ureña forma parte de esa larga línea de caudillos políticos que poblaron las vicisitudes dominicanas en el siglo XIX y XX. Quiero reiterar mi agradecimiento a Rafael Darío por la distinción que me otorga y al mismo tiempo por la oportunidad de reflexionar sobre este personaje en particular, conocer su fascinante zigzagueo vital, pero sobre todo repensar una época y un mundo cuyas opciones han marcado y marcan todavía irremediablemente nuestro presente. Muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras del autor de la obra, Rafael Darío Herrera, quien posteriormente hará entrega de ese ejemplar que está ahí para ser puesto a disposición de los amigos lectores en la biblioteca de esta academia. Pues bien, buenas noches. En primer lugar, agradecerle su presencia, agradecer las palabras de Quiqueya, la colega Quiqueya ahora, quien no vaciló ni un instante cuando yo le pedí que hiciera la presentación del libro. Yo tenía como 5 años acumulando información sobre Estrella Ureña, porque es un personaje un poco difícil, no escribió nada, ni siquiera se conoce con detalle su participación en ese famoso acontecimiento que fue el golpe de Estado del 23 de febrero de 1930. Él no escribió nada. Lo único que se conoce de él fue una promesa de escribir una novela que se iba a llamar Baitoa, pero parece que no la llegó a escribir. Lo que sí aparecen por ahí son los discursos de él, pero esos discursos son medio vacíos porque tienen mucha retórica y no tienen tanta información como un discurso que menciona de un presidente. Y muchos de esos discursos sí se puede analizar su pensamiento a través de ellos. Sobre todo, él nunca renegó su condición de fascista, o sea, de admirador del fascismo a raíz de sus funciones diplomáticas como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Italia y Francia, donde tuvo contacto con las ideas de Mussolini. Alguna gente ha dicho, por ejemplo, como el caso de Bernardo Vega, que el mismo proceso que se agotó para el golpe de Estado que él llevó a cabo en Santiago fue el mismo que agotó Mussolini para llegar al poder. La marcha, ¿verdad? La misma marcha fue un proceso similar. Pues bien, de este personaje la gente se conoce fundamentalmente por su participación en el golpe de Estado, pero hay una fase anterior a ese hecho, al golpe de Estado de 1930, que casi la gente no lo conoce. Por ejemplo, Estrella Ureña fue un fenómeno en Santiago de popularidad.
esa capacidad oratoria de Triguereña, eso fue extraordinario. La juventud se sentía atraída y extasiada con los discursos de Triguereña, incluido el propio Balaguer. Es más, cada vez que se iba a su máquina en Santiago, se anunciaba que Triguereña iba a estar presente con la finalidad de aumentar, de que la gente se motivara a asistir, porque donde quiera que él estaba y pronunciaba un discurso, eso era se conglomeraba una gran cantidad de personas. Ese es un hecho indiscutible. Y fue, digamos, el líder de ese movimiento nacionalista en Santiago, aunque había personas que objetaban su liderazgo, como el caso de doña Corina Mainardi, que siempre lo vio como jerista, él lo vio como un oportunista. En su memoria que escribió que se llaman Vivencias. Pero al margen de eso, su popularidad fue extraordinaria. Esa vida casi de él no se conoce. Por ejemplo, cada vez que en Santiago visitaba a personas importantes, como Vasconcelos y otros líderes, se le buscaba a él para que lo presentara. Eso era algo extraordinario en Santiago. La prensa, el periódico de información y el diario de Santiago recogen todos esos momentos de Triguereña. Entonces también puso su verbo y su capacidad oratoria al servicio del movimiento nacionalista también. En ese aspecto, aunque se quiera hacer una biografía negativa de él, yo pienso que son momentos que deben resaltarse. Así también está contenido en el libro, o sea, se resalta en el libro el papel de él en el movimiento nacionalista. Un papel, yo diría, racional, un papel valiente. Estuvo preso cuando pronunció un discurso aquí en el Parque Colón, junto a Peña Valle y otros líderes. Yo diría que esa primera etapa, digamos, esa participación de él en el movimiento nacionalista, debería o debe valorarse en términos positivos, por su aporte, por su contribución, por su participación. Pero sin embargo, después de la desocupación militar, los líderes nacionalistas, los jóvenes líderes nacionalistas, dejaron de lado los ideales que abrazaban. Y Triguereña no fue una excepción. Américo Lugo dice, Américo Lugo dice que después de la ocupación militar norteamericana, los dominicanos salimos sin un hueso sano. O sea que parece que la ocupación logró envilecer a mucha gente, y esos jóvenes nacionalistas, todos, bueno, no todos, la mayoría, casi todos, abandonaron el movimiento para integrarse a buscar puestos políticos, y la principal figura de esa época era Horacio Vázquez. Entonces, Triguereña participó junto a Horacio Vázquez, no logró nunca, digamos, separarse, establecer una distinción, una diferenciación entre Horacio Vázquez y él. Y ese hecho se lo señaló en varias ocasiones su amigo íntimo, que era Rafael César Tolentino, y escribió varios artículos en información de la época, pidiéndole que se separara precisamente de Horacio Vázquez, una manera de poder proyectar su figura política. Pero él no le hizo caso, él estaba más atento a los cargos políticos y a la prebenda de ese momento. Como dije anteriormente, el puesto que ocupó en Europa como enviado extraordinario del Cristo Nazario se ha considerado como quizás el momento de mayor tranquilidad que tuvo en su vida, porque llevó una vida muy agitada y no tuvo sosiego. Entonces el periodo en Europa fue un periodo, parece, de tranquilidad. Parece que fue el único que tuvo en el transcurso de su vida, porque luego de ahí entonces participó activamente en el movimiento para acceder al poder, en la Coalición Patriótica de Ciudadanos. Hubo negociaciones, personajes que entonces lo vincularon a Trujillo, y el vínculo con Trujillo es la parte que más se conoce de Triguereña. Es decir,
la ambición de poder de Estrella Ureña lo llevó a aliarse con un personaje. Parece que no conocía, digamos, la magnitud, el poder, la perversidad de que era capaz ese personaje. Por mediación de Fello Vidal se lo presentó a Trujillo. Fello Vidal era íntimo amigo de Trujillo, le presentó a Estrella Ureña en Trujillo como una popular, una persona con esa popularidad extraordinaria que tiene en Santiago. Y Estrella Ureña siempre pensó en que lo ponía manipular, que los Estados Unidos nunca iban a permitir que Trujillo participara en las elecciones. Y ustedes saben ya que finalmente Estrella Ureña terminó como vicepresidente de Trujillo. Luego de adoptar un periodo funesto en la historia dominicana, pocas veces visto, yo creo que nunca se ha visto una campaña electoral realizada por el ejército. Fue algo sangriento, mucha sangre, mataron mucha gente en todos los pueblos del país, incluido mi pueblo hermano. Allá amarraron en palo, amarraron en poste, amarraron a los seguidores de Federico Velázquez, y eso pasó en el país entero. El único que lo denunció fue Ángel Morales, y Ángel Morales fue firme, tuvo que salir del país naturalmente, denunciando esa campaña tan sangrienta que se desarrollaba el ejército a favor de Trujillo. Y bueno, Estrella Ureña también mantuvo silencio ante ese hecho tan atroz. O sea, yo pienso que no hay otro precedente en la historia de la República Dominicana de una campaña tan sangrienta como esa. Ángel Morales trató de buscar la ayuda y la colaboración de Somnerwell, no pudo controlar, y finalmente Trujillo se impuso como presidente. Ya Estrella Ureña estaba entonces en una situación muy crítica. Pues rápidamente voy a decirles que llegó como vicepresidente, Trujillo lo marginó del poder, y después que mataron a Desiderio en junio de 1931, Estrella Ureña se metió en miedo, porque él sabía de lo que era capaz de Trujillo ya, y finalmente negoció su salida al exterior, porque es evidente que si él hubiera persistido, Trujillo también lo hubiera eliminado de algún modo. Voy a explicar ahorita, dentro de poco tiempo, cómo pasó entonces la muerte de Estrella Ureña. Pues bien, como ya ella la mencionó, su exilio fue un exilio muy extremadamente opaco, no fue un exilio firme, tenía una familia numerosa, aguantó mucha miseria, lo marginaron en Santiago de Cuba, no pudo organizar un movimiento, no tuvo capacidad para organizar un movimiento expedicionario. Finalmente retorna al país y negocia su retorno al país. Trujillo lo somete a la más cruel humillación que puede someterse a una gente. Yo creo que no hay otro modo. Lo que hizo Trujillo con Estrella Ureña no tiene comparación con nada, o sea, con lo que se le puede hacer a un ser humano. Acusarlo de la muerte de un líder político de Santiago, junto a sus tíos José Estrella, meterlo preso, pasearlo por la ciudad de Santiago preso, ¿verdad? Esposado, un acto humillante, lo libera, lo nombra secretario, lo hace que seguramente en el Partido Dominicano, lo humilla, el jefe de la policía lo amenaza con sacarle todos los recortes de periódicos donde él alaba el fascismo, y luego lo nombra a la Suprema Corte de Justicia, renuncia porque Trujillo dice que va a permitir que todos los partidos políticos se organicen en el país, pero la cosa no se paró ahí, porque entonces Trujillo, en el periódico La Opinión, hicieron una famosa encuesta donde le preguntaban a los líderes como Mario Fermín Cabral, José Estrella, que se habían pertenecido al Partido Republicano de Estrella Ureña. Ellos se negaron y acabaron con Estrella Ureña. Ese hecho casi no se conoce, ¿verdad? Y finalmente este personaje se enferma. Parece que el sufrimiento, el abatimiento moral lo lleva a que su salud se deteriore muy rápido. Se le da una apendicitis
lo atendieron dos médicos muy respetables, como fueron el doctor Salmón Jorge de Santiago y el Rubén Cosme. La peritonitis, la apendicitis se le complica, lo traen a Santo Domingo y hay muchas evidencias de que Trujillo generalmente lo asesinó, lo mató con arsénico. De hecho, Emilio Cordero Michel en el último Clio dice que tiene información fehaciente de ese hecho. Estrella Ureña en su lecho decía que él sentía que le estaban pasando veneno por la sangre, y hay también otros personajes, algunos han dicho que le dieron un café envenenado, pero falleció realmente es casi seguro que Trujillo lo haya envenenado, lo haya asesinado así como lo hizo con Horacio Vázquez, de quien también hay muchas evidencias que fue asesinado con arsénico. Entonces, este es un personaje, digamos, que me llamaba la atención porque no se había hecho ninguna biografía de Estrella Ureña. Lo único que aparecía de su biografía fue en Enciclopedia Dominicana, un pequeño escrito, pero no aparecía nada, ninguna referencia de Estrella Ureña, una biografía más o menos sistematizada de su vida. Y por eso, aunque la biografía está construida con un sentido prácticamente negativo, yo no sé hasta qué punto un historiador puede hacer una biografía negativa de un personaje, pero se hace tratando de lograr la mayor objetividad posible, porque entonces no tendría mucho sentido que sea totalmente negativo en la biografía. Pero Estrella Ureña llevó una vida muy traumática, extremadamente traumática, un personaje difícil que solo puede ser seguido a través de su accionar político, pero no hay modo de reconstruirlo a partir de discursos, de informaciones o de escritos, sino básicamente a través de su accionar político. Voy a pararme aquí. No sé si habrá algunas preguntas, ¿verdad? Antes de las preguntas, vamos a proceder a la entrega del ejemplar al licenciado José del Castillo para ser puesto a disposición de los lectores en la biblioteca de la academia. Aunque no se suelen hacer preguntas en las puestas en circulación, dado lo poco conocido que es el personaje, vamos a permitir 3, pero hay 4 manos levantadas, ya hay 5 manos levantadas, 6 manos levantadas. Doctor Gilberto, espéreme el micrófono. Ahí viene. ¿Estuvo Estrella Ureña realmente dentro de las cabezas del movimiento que se organizó en el 34 para hacer una invasión a Santo Domingo? Aquel movimiento que se hizo en Cuba. La expedición del Mariel, es decir, el orden fue el artífice de esa expedición, pero fracasó por muchas traiciones, en especial del coronel Batista, que construyó ese enteró de que la gente estaba filmando. Lo sobornó y la cantidad de armas que Batista le prometió se la retiró. Y además, Estrella Ureña no logró concitar el apoyo de la autoridad de los miembros del exilio a la expedición. Y no llegó ni siquiera a salvar desde Cuba. Así es. Aquí delante. Y después el maíz. Tenía su charla,
Espéreme el micrófono. Fran Brea, buenas noches. Una preguntita, yo tengo una duda. ¿Qué cuestión de tiempo? En Memoria Cortesana de la era de Trujillo hay una foto donde Estrella Ureña tiene una investidura de cónsul en un país europeo. En Italia y Francia. Ese cargo fue cuando Horacio Vázquez, la pregunta mía es, ¿ese cargo fue cuando Horacio Vázquez o en el gobierno de Trujillo? Gracias. En el gobierno de Horacio Vázquez. Fue en 1927, luego 27 y 28 ya. Gracias. No respuesta. Buenas noches. Si acaso hay alguien que no me conoce porque suelo venir semanalmente aquí y lo saben casi todos los presentes, Héctor Brea, tío, pero me voy a identificar primero como pueblano de Rafael Darío, el autor del libro, que le conozco y no vine a lisonjearlo porque primero no me presto para eso, tengo defectos como humano que soy, además él no lo necesita. Él es el historiador, a mi juicio, vivo, más conspicuo que tiene mi provincia. Y el noroeste, uno de ellos. Lo digo repito la palabra, y disculpen la reiteración, sin lisonja. Ahora bien, yo quiero, en mi condición de médico, que no viene al caso, emitir una opinión muy mía. Y es que yo dudo mucho, como el mismo Rafael Darío lo hizo notar, que Estrella Ureña muriera de apendicitis, porque todo galeno que se respete en el planeta sabe que las apendicitis suelen ser casi en un 90 y pico largo por ciento de los casos enfermedades propias de jóvenes menores de 30 y 20 años de edad. Si aquí hay algún colega médico me puede desmentir, porque yo enseñaba eso a mis alumnos en la UAC por ahí. Y yo no, todos los que teníamos ese conocimiento. Y ya concluyendo, reiterar de nuevo mi felicitación a Rafael Darío, porque ya nos tiene acostumbrados a sus libros, que son bastante cuidadosos en la emisión de juicios históricos de los mismos. Muy bien. Buenas noches. La última. Buenas noches, licenciado Rafael Darío Herrera. Buenas. Después de ver la exposición que usted ha hecho sobre el licenciado Rafael Estrella Ureña, con su agitada y frenética vida política, ¿usted no consideraría que él encaja perfectamente en la definición que el gran sociólogo alemán Max Weber da del político buscador del poder, cuyo accionar político frenético, así como el licenciado Rafael Estrella Ureña, termina por caer completamente en el vacío? ¿Qué opinión usted le merece? Él encaja perfectamente en esa definición de político cuyo norte pura y simplemente es la búsqueda incesante y continua del poder. No solamente fue Estrella Ureña, eso definió su vida, sobre todo después del movimiento nacionalista, después de haber salido del movimiento nacionalista. Yo creo que él no respetó principios, no asimiló, digamos, las enseñanzas de su gran maestro Santiago Guzmán Espaillat, que fue un gran civilista, una persona imperialista, y Estrella Ureña dejó de lado esos principios que
Permítanme invitarles ahora a las próximas actividades de la Academia. El miércoles 19, la conferencia Rousseau y el verdadero amor, síntesis de un enigma, por la doctora Carolina Armenteros, profesora de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El miércoles 26 tendremos una actividad de lujo que tendrá lugar en el auditorio del Centro Indotel en la Isabel la Católica, en la ciudad colonial, y consiste en la puesta en circulación del tomo 6 de la Historia General del Pueblo Dominicano, que será presentado por el doctor Roberto Casá, miembro del número y expresidente de la Academia Dominicana de la Historia y director del Archivo General de la Nación. El 28 de septiembre se le dará apertura al curso de Historia Dominicana del siglo XX por inscripción, que están abiertas en el local, en las oficinas de la Academia. Al agradecer a todos su presencia, al licenciado Herrera y a Quiqueya por su participación en el acto, les invitamos al acostumbrado brindis a la salida, y el libro está a la venta al módico precio de $10. $10.